Gracias por venir. Disculpad el retraso de 20 minutillos más o menos, pero entre presentación y prensa pues siempre se acumula un poquito de retraso. Tengo hoy el placer, me presento, yo soy Javier Rubio, yo trabajo en UNEF, Unión Española Fotovoltaica, llevo la relación con los socios y las relaciones internacionales y quisiera primero de todo dar las gracias a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento por la organización de esta feria y darles la enhorabuena porque no puede venir en mejor momento para el sector a nivel de autoconsumo y a nivel de plantas de gran escala. Para contarnos un poquito más acerca de la cadena de valor del sector, tengo aquí a tres representantes de tres grandes empresas que seguro que nos van a ayudar. Contamos hoy con Daniel, Valentín y Luis de Grupo Gombarri, Galvanizados Avilés y Alas Iberia. Si os parece, hacemos una presentación primero, va a hacer una presentación primero cada uno y dejamos un turno de preguntas para el final, si alguno tiene, yo tengo alguna también preparada. Así que, sin retrasar nada más, Daniel, adelante. Bien, buenos días. Intentaré ser breve porque veo que vamos ligeramente retrasados en la organización del día. Como ya he dicho, obviamente daros las gracias a todos por estar aquí. Desde el Grupo Gombarri, desde IASA, creemos que iniciativas como esta son muy buenas para la región. Efectivamente, creemos firmemente en que Asturias tiene mucho que decir en las renovables y que estéis aquí no hace más que corroborarlo. O sea que muchas gracias. Cuando hablamos con la Cámara de Comercio sobre esta colaboración y esta presentación, le dimos muchas vueltas a cómo podíamos presentar lo que para nosotros era la cadena de valor dentro del fotovoltaico y sobre todo con el acero, y al final llegamos a la conclusión que lo que mejor podíamos hacer era daros unas ideas de qué hacemos dentro de IASA y dentro del Grupo Gombarri y lanzar unas reflexiones al final que espero podamos debatir o podamos comentar más abiertamente, ¿vale? Yo me vais a perdonar, pero es que me siento mucho más cómodo haciendo las presentaciones de pie, lo que no sé si me oiréis, entonces voy a probar. ¿Se me oye? Sí. Vale. Es que así sentado me da como solemnidad el tema y no hace falta, ¿no? Bueno, no sé, entiendo que la mayoría conocerá IASA y os puedo contar mi caso. Yo soy asturiano, pero llevaba como 15 años trabajando fuera antes de venir a IASA. Y me gusta presentar un poco lo que hacemos partiendo de la base que no se sabe lo que es, como era mi caso cuando no estaba aquí. Entonces, para entenderlo, tenemos que remontarnos bastante más arriba y llegamos a lo que es la Corporación ACE. La Corporación ACE es el instrumento que tiene la familia Riveras, John y Francisco Riveras, que son los propietarios, son nuestros dueños, para gestionar las tres patas principales que tienen en su emporio empresarial, que son ACE, el puntero es arriba, vale, que son ACE Renovables, Gestamp y Gombarri Steel Industries, que aglutina Gombarri Steel Service y Gombarri Renewable Industries. Entra ya dentro de nuestro ADN y viene de esta parte el que nuestra corporación entiende la generación de valor como intentar aglutinar toda la cadena que podamos hacer dentro del proceso de transformación de una pieza. Os explico. Si lo que veis aquí es ACE Renovables, a través de estas tres sociedades, se dedica a la promoción, operación, construcción de los distintos generadores de la energía, pues tenemos Excelio, que básicamente hace plantas fotovoltaicas, Elawan, que se encarga de parques eólicos, y Gestamp Biomass, que tiene las plantas de biomasa. Con lo cual ya tenéis la parte final. ¿Quién genera la energía que va destinada a los consumidores? A esa parte se le une Gestamp, que entiendo que al menos por el nombre la mayoría lo conocerán, 40.000 personas en el mundo, uno de los principales proveedores de piezas de automoción metálicas. Es, digamos, la joya de la corona dentro de este entramado empresarial y se encarga de proveer a los constructores finales de piezas de automoción. Y para estos dos, digamos, suministradores finales, se crea la parte de Gombarri, donde tenemos Steel Service, que básicamente se encarga de transformar acero para darle los productos iniciales tanto a Gestamp como a ACE,
y Gombarri Renewable Industries, que lo que hace es crear los componentes con los que después se construirán las torres para los parques eólicos. Con lo cual, como podéis ver, tenemos una amplia gama dentro de la cadena de valor. Iniciamos, ya comento si nadie está grabándolo, aunque es obviamente conocido públicamente, incluso Gombarri o la corporación tiene representación dentro del comité de ArcelorMittal, con lo cual iniciamos ya nuestra participación en lo que es la creación del acero y llegamos al final hasta el usuario con la entrega de la energía. Y IASA se encuadra dentro de esa primera parte, digamos de la parte inicial del proceso, ¿okay? Bajamos ya a nivel de compañía. Estábamos en el corporativo, bajamos ahora a nivel de compañía. Gombarri Steel Service son 36 centros de servicio del acero en el mundo, distribuidos, como veis, en 17 países. El alcance, como podéis imaginar, es brutal, pero me gustaría que os centraseis en 4 en concreto, donde está Gombarri Turquía, Gombarri Baja California, Gombarri Colombia e IASA. Estas 4 forman dentro de esa compañía una división que se llama Gombarri Metal Structures. ¿Por qué se creó esa división? Aquí es donde empezamos a enlazar con el tema que nos trae hoy aquí. Dentro de los centros de servicio que teníamos se detecta una oportunidad seria de hacer producto final muy enfocado a líneas de negocio muy concretas. Una de ellas, el solar. Lo cual ya pasamos a IASA y os explico un poco lo que hacemos ahí. IASA está en Cancienes, a unos 10-15 minutos de aquí, en coche. Como podéis ver, son 110.000 metros cuadrados de instalación, una media de 400 personas trabajando ahí, entre gente de oficina, gente directa de taller o de producción. Facturamos más de 250 millones de euros, expedimos más de 250.000 toneladas y para expedir esas 250.000 toneladas procesamos unas 600.000. IASA, como tal, nace hace unos 50 años. Aquí, bueno, los que seáis de Avilés supongo que sabréis que nace la familia Lloriana. Su relación con la familia Rivera se remonta mucho tiempo atrás, no en el momento en que Gombarri adquirió el 100% de la compañía, que ha sido en el último periodo. Y como tal, digamos que es una empresa capaz, dentro de todo ese emporio que os decía, que está pensado para hacer un proceso completo, para ella misma hacer un proceso completo si es necesario. Con lo cual tenemos una serie de procesos que se llaman de cabecera, donde, digamos, recibimos el acero, vamos a decir, el ArcelorMittal, de la acería, nos dedicamos a hacer unas transformaciones iniciales, que lo decapamos, le hacemos un corte longitudinal, es decir, cortamos los anchos necesarios, hacemos cortes de largo. Una vez que tenemos esos procesos de cabecera, pasamos a la parte de conformado, donde ahí ya le empezamos a añadir valor a la pieza, le damos una forma, le añadimos una serie de taladros o agujeros mediante corte láser si es necesario, y una vez que tenemos ese transformado, hacemos bien un ensamblado o un acabado de la pieza. Es decir, somos capaces de hacer productos completos. No es un centro de servicio del acero al uso, es capaz de añadir algo más. ¿Qué se detectó con eso? Si somos capaces de hacer eso, somos capaces de hacer productos completos, ¿no? Por tanto, iniciamos lo que eran líneas de negocio. Se iniciaron líneas de productos, líneas de negocio. Las 3 principales son Automotive, fabricamos tubos específicos para automoción; Road Steel, donde somos líder en todo lo que es diseño de componentes de seguridad en carreteras. Prácticamente la mayoría de lo que veis cuando os movéis en el coche, estoy orgulloso de decir que probablemente haya salido de Cancienes. Y la que nos atañe hoy, Solar Steel, donde diseñamos, fabricamos e instalamos estructuras metálicas para energía solar. Es decir, no solamente las fabricamos, iniciamos el proceso en el momento del diseño. Vamos a la cadena de valor que estábamos hablando. Tenemos 4 tipos principales de producto. Me atrevería a deciros que el 99% hoy en día son estos 2,
pero somos capaces de hacer también soluciones un poco más a medida en casos especiales para cubiertas de edificios, de instalaciones, para marquesinas de parking. Es un proyecto muy conocido, son los que están instalados en las distintas plantas de Renault de Francia. Y digamos, hemos llegado a identificar las necesidades de nuestros clientes en cada uno de los productos que pueden necesitar. A día de hoy, y siendo una línea de producto relativamente joven, están ya instalados unos 7 gigavatios a nivel mundial, de los que 2,6 son de diseño propio. Ya veis, estamos en 28 países, no me pondré a enumerarlos, pero para que os hagáis una idea, 7 gigavatios, se cree que 2018 puede que acabe en torno a unos 500 gigavatios de energía instalada a nivel mundial. Puede resultar poco, pero es más de un 1%. En una población de 5.000 millones, España son 50, ya estamos un poco por encima del 1%, que sería lo que corresponde a España, una empresa aquí en Cancienes, en la esquina de Aviles. Prefiero contarlo así, da más impacto. Lo que os decía, cadena de valor, ¿cómo la vemos nosotros? Y luego al final podremos hablar también sobre ese tema. Si nos limitamos a fabricarlo, probablemente estemos en una situación bastante débil, comparados con muchos de nuestros competidores e incluso comparado con la situación que tenemos en el sector a nivel mundial. Entonces, aprovechando uno de los pilares de Bombardier, que es que somos transformadores de acero, desde nuestro punto de vista lo correcto era añadirle la fase inicial, donde somos capaces y hemos creado departamento específico de innovación y desarrollo, desarrollamos ideas para una estrategia a medio plazo, intentamos buscar soluciones un poco revolucionarias. El factor peso en este tipo de componentes es fundamental, la capacidad de resistencia a las cargas. A su vez, nos orientamos al cliente, le damos soluciones adaptadas a lo que nos pidan y obviamente fabricamos, y algo muy importante, se lo ponemos en destino y lo instalamos. En este tipo de pieza y en este sector, la logística es algo fundamental. Añadir este pilar es muy importante dentro de la cadena de valor de la que os estoy hablando. Si nos limitamos ya a la fabricación, lo podemos dividir en 3 partes, digamos, claves dentro del proceso. Una es la recepción y preparación de materia prima. Es absolutamente fundamental el estado en el que llega la materia prima para hacer un producto de calidad como el que se exige. Tenemos que optimizar al máximo nuestros procesos, os los comentaba antes. Trabajamos principalmente con cortes a medida, acabados y conformados, galvanizados, en el que no voy a entrar mucho porque tenemos un colega que se dedica específicamente a eso. Y la parte final muy relacionada con el traslado de la instalación, que es el embalaje y el almacenamiento. Ninguno de los 3 puntos puede ser minimizado o puede ser ninguneado. Es absolutamente fundamental que tengamos claro que los 3 van a darle valor añadido a nuestro producto. Os lo comento porque hasta hace relativamente poco esto era lo único que se cuidaba. Llegaba un acero, lo importante era transformarlo del modo más económico, generar la menor chatarra posible y luego lo mandábamos. Más y más se está demandando tener mucho o un exquisito cuidado en la materia prima y unas condiciones de embalaje y almacenamiento, vamos, prácticamente os puedo decir que de nivel automoción, que está entendido como uno de los sectores punteros en este aspecto. Después de contaros un poco eso, os hablo las 2 filminas que creo que eran las fundamentales para hablar aquí y es en las que queríamos abrir un poco el debate. Viéndolo con la Cámara de Comercio, os decía, contábamos un poco lo que es IASA, nos gustaba contar muy brevemente lo que hacíamos, pero preferíamos daros unas reflexiones de lo que nosotros entendemos pueden ser los retos que tenemos a corto plazo, ya visto desde un punto de vista más local, ¿vale? No sé si asististeis a la inauguración, pero va muy en línea con lo que comentaba aquí en el momento de inaugurar el salón. En estos momentos hay muy serias amenazas en el sector si nos quedamos paralizados en lo que es la región. Una región que nosotros estamos convencidos es fundamental y tiene un hueco muy importante en las energías renovables. Esta es la principal de todas.
y parece que se resumen o parece que es muy habitual, pero el fotovoltaico en concreto, ya no hablo de las energías renovables, el fotovoltaico, digamos que el punto de decisión número uno, el indicador para una toma de decisión número uno de cualquier cliente está en el precio. Tú puedes tener un producto diferenciado, puedes intentar añadirle una serie de cosas que no da tu competencia, da igual, digamos que ponen un precio, si has alcanzado ese precio podemos empezar a hablar de lo que te diferencia, pero si no lo has alcanzado, olvídate, puedes estar dando el mejor producto del mundo que ya estás fuera. A eso hay que sumarle este gráfico, que en el fondo lo que pretende deciros es, Asturias es esto. Y los 5 instaladores principales en el mundo en el último año, fijaros dónde están. Y sobre todo, fijaros en esto. China solo hace más que los 4 siguientes. Hay que ser humildes. En este momento estamos en la esquina del mundo. Estamos en la esquina del mundo. Producir aquí, transportar desde aquí y llevar tu material a algún sitio donde se ha instalado es una tarea vital. Es una lucha brutal para que os hagáis una idea, yo os dije antes, procesamos 600.000 toneladas de acero al año. La cifra puede parecer muy grande. Hemos visitado fábricas en China que mueven 13 millones de toneladas al año. Mueven cifras de algunas acerías en el mundo. Y hablamos de procesar. Lo cual conviene tener claro dónde estamos. Y la última es que, aparte de que el cliente siempre tiene razón, cada vez piden proyectos y productos más acorde y ajustados a lo que ellos requieren. Es decir, aceros muy específicos, niveles de peso muy específicos, cantidad de energía o de pico vatio por tonelada muy concretos, plazos ya no os quiero contar, o sea, nivel de plazos, exigencias de calidad. Cada cliente pide lo de él y volvemos a lo del tema del precio. O sea, no vale decir que tú tienes un estándar, hay que tener claro que hay que evolucionar a personalizar cada uno de los puntos que nos piden nuestros clientes. Presentada esta foto un poco catastrofista, porque admito que lo es, vamos a lo que tenemos, que es, hay que mantenerse competitivos. Tenemos que ser competitivos desde Asturias. ¿Qué oportunidades tenemos? Se comentaba aquí también al principio. Yo creo firmemente que los mimbres están ahí. Tenemos 2 puertos, tenemos una acería que la vemos desde aquí, tenemos un tejido industrial enorme, enumeraba un montón de empresas que sinceramente son punteras a nivel mundial en lo que hacen, saliendo un poco del fotovoltaico, pero dentro de las renovables, monstruos mundiales como Vestas han hecho cursos de formación de sus empleados en Asturias. Porque en 30 kilómetros a la redonda pueden ver un proceso completo de una torre de acero. O sea, tenemos que saber también lo que tenemos. La clave es que con todo esto, bueno, ni que decir tiene que centros de investigación y universidad están a la par del tejido industrial, que los medios de transporte que tenemos todos y cada una de las patas necesarias para conformar una buena base de un sector de energías renovables potente. ¿Cuál es el ingrediente que desde nuestro punto de vista, no voy a decir que falte, pero tenemos que potenciar? La colaboración. Se ha comentado, se dice, y voy a expresarlo digamos de un modo coloquial, pero por favor que no se malinterpreten las palabras, nos llenamos la boca hablando de colaboración, pero tenemos que hacerla efectiva. Sin meter el dedo en la llaga ni querer hacer ningún tipo de ataque a nadie. Puede que haya gente aquí que haya compartido esa experiencia con nosotros. Duele mucho tener que sacar una pieza por el puerto de Valencia porque resulta más barato que sacarla por Avilés o por Gijón. O sea, no, para alguien que no esté en el sector es difícil de entender. Tienes todo un transporte por carretera hasta Sagunto y aún así resulta más barato sacar una pieza al extranjero desde Sagunto que desde cualquiera de los 2 puertos que tenemos a menos de 30 kilómetros. Tenemos que colaborar, tenemos que innovar, colaborar, apoyarnos en cosas tan fuertes como tenemos aquí, como una acería puntera a nivel mundial, con productos que solo se hacen en esta acería, es absolutamente necesario.
y el mensaje o el punto que queremos dejar aquí para abrir el debate después es precisamente eso. Somos muy fuertes siempre que intentemos trabajar todos unidos. Hasta aquí ya. Intenté resumirlo porque vamos un poquito tarde. Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Damos paso a Valentín de Galvanizados Avilés y hacemos las preguntas al final, si os parece. Voy a pasar aquí. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Avilés y al Ayuntamiento de Avilés que nos hayan invitado a estas primeras jornadas y esta primera feria de energías renovables. Yo no voy a dar una charla tan corporativa, voy a ser un poco más técnico. Nosotros somos una empresa mucho más pequeña que IASA, pero sí me gusta decir que somos una empresa que trabaja solo y exclusivamente a terceros. Quiero decir con esto, nosotros no fabricamos ni tenemos un producto, pero sí nos llegan materiales de offshore, eólico, terrestre, fotovoltaico, termosolar y un montón de sectores, y sí vemos que en Asturias hay mucha capacidad, tanto en fabricación como mucha ingeniería detrás, y de hecho es que nosotros realmente nos exportamos, pero nosotros estamos cargando camiones y contenedores diariamente pues a cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, un poco ya contándoos esto, voy a empezar con la presentación y yo casi que también voy a usar esto. Bueno, Galvanizados Avilés es una empresa 100% capital asturiana. Llevamos el sector de galvanizado desde principios de 2010. Y como os decía, nos dedicamos solo y exclusivamente al galvanizado de terceros. Hacemos todo tipo de cosas, aparte de lo que son energías renovables, mobiliario urbano, también hacemos algo de banda de carretera, tocamos infinidad de sectores, tanto de construcción como energías renovables, como tocamos absolutamente todos. Somos unos 100 trabajadores y tenemos una capacidad de unos 80.000 toneladas al año. Podemos galvanizar piezas hasta 16 metros de largo. Ahora mismo en España tenemos la cuba, con dimensiones más larga de España, y Europa debe haber otra que pueda llegar a hacer piezas de 16 metros. Nuestra planta es la única en España, de las pocas en Europa, que dispone de un sistema automático de movimiento y abastecimiento del material por las diferentes cubas del proceso galvanizado. Esta planta arranquemos en 2010, fue una planta comprada llave en mano y pues es una planta de las más modernas que hay ahora mismo en Europa. Contamos con un sistema de enclaustramiento en la zona de tratamiento que reduce la emisión de vapores y hace también que nuestra fábrica sea una de las más limpias y seguras del mundo, además de tener en todo momento una trazabilidad de todo el material que está en proceso. Comentándoos ya un poquitín también sobre... Voy a comentaros ahora un poco de lo que tenemos realmente de los medios productivos que tenemos. Nosotros tenemos 8 cubas de decapado, 2 cubas de desengrase, una cuba de fusado, una cuba de galvanizado y 2 cubas de aclarado. Después tenemos una cuba, como os comentaba, de galvanizado, la más larga de España, y pues una cuba de enfriamiento para cortar el proceso y una cuba de pasivado, que es el proceso final. Para que os hagáis una idea, nosotros dentro de las toneladas que galvanizamos mensualmente, un 85% son energías renovables. Obra civil será un 5%, mobiliario urbano un 3% y en otros un 7%. Dentro de las energías renovables, ahora mismo, para que os hagáis una idea, fotovoltaico podrá ser un 70%, un 25% podría ser eólico, tanto offshore como terrestre, y el resto pues sería termosolar. Termosolar ahora mismo, de la que arranquemos en 2010, había muchísimos proyectos, pero si vemos que en los últimos años, dando alguna cosa que sí para Marruecos o para Sudáfrica, prácticamente ahora mismo no estamos haciendo nada. Os voy a contar ahora un poco en qué consiste el proceso galvanizado. Al final es un proceso muy sencillo, al final no deja de ser tomar material de los bastidores y ir pasándolos por diferentes cubas y ir haciendo un tratamiento. Más o menos aquí podéis ver, pues un poco, pues primero hace un baño de desengrase, un baño de enjabо o clarado, un baño de capado, a
continuación os voy contando para qué sirve para cada uno. Cuando llega el material, nosotros descargamos el material de los camiones y ahí pues vamos marcando, pues, aparte de una de las prioridades, una trazabilidad del material, vamos marcando ya el proceso que vamos a hacer. Entonces, cuando tú cuelgas el material de los bastidores que tenemos, lo primero que se hace es un desengrase. Ese desengrase es pues, para los restos que pueda tener de aceites, de grasas, tanto con cromado como del mecanizado y de otros procesos. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar esos restos de aceites o lo que sea. Después de hacer ese proceso de desengrase, es un desengrase ácido que se hace con ácido fosfórico. Hace años pues, había otros desengrases, como eran los alcalinos y demás, pero bueno, ahora mismo lo mejor que hay en el mercado para desengrasar con los nuevos aceites que hay, minerales y demás, pues, es lo mejor que hay, el ácido fosfórico. Después hacemos el lavado, que sería para no arrastrar al siguiente baño esos restos de aceite que puedan seguir quedando a la hora de hacer el baño, y luego iría la parte de decapado. El decapado es pues, quitar el óxido que puede tener el material. Depende del óxido que tenga el material, pues tendrá que dar más tiempo o menos tiempo decapando. Luego también se hace otro baño de aclarado después del decapado para no arrastrar al último proceso, que sería el defluxado, el último baño de pretratamiento antes de hacer la inmersión en el zinc. Pues habría que hacer el flusado. ¿El flusado en qué consiste? El flusado es un baño, también es una cuba de 6 metros por 2 metros 20 de ancho, por 3 metros y medio de profundidad, que lo que contiene cloruro de amonio y cloruro de zinc, y lo que hace es que haga reacción entre el acero y el zinc. Después del proceso de flusado pasaría por un horno de secado. Pero el material, cuando lo sacas del flusado, pues, está a una temperatura ambiente. El zinc, donde vamos a meter el material, el zinc está a 450 grados. Entonces, el material, para que el choque térmico sea mucho menor, haga menos proyecciones a la hora de hacer la inmersión, pues por eso se deja el material durante ciertos minutos en un horno de secado. Este horno de secado pues, puede alcanzar unos 80 grados. Y pues ya llega la zona de galvanizado. La zona de galvanizado es una cuba que está llena de zinc. Pues para que os hagáis una idea, tenemos pues, cerca de 1000 toneladas de zinc. Zinc, que precisamente, pues hablando un poco de todo, nosotros el zinc lo compramos en Asturias, que es uno de los, bueno, pues Strata, Grupo Strata, debe ser el fabricante más grande del mundo de zinc. Y lo tenemos precisamente, porque lo tenemos aquí a pocos kilómetros. Lo que hacemos es eso, metemos el material hay que meterlo con cierta inclinación y tiene que tener también unos grados de inclinación, aparte de la velocidad y demás. Dejamos un tiempo sumergido y después vamos extrayendo el material de la caldera y vamos limpiando los pinchos que pueda quedar, porque a la hora de ir saliendo el material pues va solidificando alguna zona y esos pinchos pues tenemos que ir limpiando y demás. Para la hora de manipular el material o de embalarlo, pues que no haya zonas punzantes. Después de galvanizar, pues hay un proceso de enfriamiento. Lo que se hace aquí pues es, cuando sacas el material de la caldera, claro, el material estaba a temperatura ambiente, cogió algo de temperatura en el secadero, pero al salir del zinc pues no está a 250 grados como el zinc, pero estará a 250. Entonces hay que cortar esa reacción, porque sigue haciendo una reacción entre el hierro y el zinc. Esa reacción, si no la cortas, sigue haciendo y lo que puedes tener son problemas de adherencia. Entonces, si tú enfrías en ese momento, aparte de limpiar las impurezas que puedas tener, cortas esa reacción y haces que la capa que queda entre zinc y hierro pues sea una capa compacta y que no haya ningún problema de adherencia. Y por último baño es el baño de pasivado. Si os dais cuenta, hay algún material, faroles y demás, mobiliario urbano, que aparece como una especie de mancha blanca en el acero galvanizado. Eso es el óxido de zinc. Este baño lo que hace es retrasar la aparición del óxido de zinc. Nunca elimina la aparición del óxido de zinc, pero sí lo ayuda a retrasar. Pero es algo normal y es algo que, como igual que el acero oxida, pues el zinc también tiene una oxidación. Hablando un poco ya de la experiencia que tenemos nosotros en energías renovables, pues ahora comentamos un poco la nuestra en el termosolar. En nuestros primeros años nuestro principal negocio fue el termosolar. Estos proyectos eran de gran volumen y piezas de grandes dimensiones. Esto nos hacía ser una de las principales empresas de galvanizado de España, ya que disponemos de la balsa de galvanizado más grande de España con 16 metros de longitud. Al trabajar con este tipo de piezas no solo es necesario disponer de cubas de grandes dimensiones, también necesitas una gran capacidad de almacenaje tanto del material antes de galvanizar como una vez galvanizado.
Para ello disponemos de 33.000 metros cuadrados. Yo no sé si alguno de vosotros por aquí, no sé si os dais cuenta que se hicieron millones y millones de unos tubos de 12 metros que se veían camiones un día para adelante y para atrás por aquí por la zona de Avilés. Es más, bajabas a Madrid y siempre que bajas a Madrid veías bajar 3 o 4 camiones siempre de los famosos torquetubos. Ahora eran tubos de 12 metros que ocupaban muchísimo espacio, y yo no sé realmente cuántos tubos necesita un megavatio, pero se necesitaban cantidad de espacio y bueno, solo en transporte lo que movió es el termosolar tanto en España como en Asturias como en todos los sitios fue una cosa real. En fotovoltaico la verdad que empecemos, nosotros por la experiencia que tenemos siempre vemos que cada año pues, hay un país diferente que el que pues, por tema de primes o por tema de subvenciones pues siempre hay un país que tira más de otro. Nosotros en nuestro caso cuando empecemos prácticamente todos los proyectos que teníamos era casi todo para Italia. Eran todos fabricantes asturianos, ingeniería, había alguna ingeniería asturiana y había alguna ingeniería también de fuera, pero teníamos 3 clientes y entre esos 3 clientes en un año hicimos cerca de 20.000 toneladas para ellos solo. Y era todo fabricado en esto. O sea que era mucho seguidor, ahora sí parece, nosotros estamos haciendo mucha estructura fija, pero en aquel momento fueron muy buenos años de galvanizado, sobre todo para esos países. Y energías, y ahora dentro de lo que es el eólico, cada vez tenemos más trabajo en tema eólico. Precisamente hace 15 días yo estuve en Dinamarca en la fábrica de Vestas y para que os hagáis una idea de lo que es el interior, donde va el eje y donde va todo el equipo de dentro, por decirlo así, si en acero, por decir algo, hay 40 toneladas, aparte de lo que son motores y demás, lo que es de estructura, más o menos de Avilés, o sea, de galvanizados Avilés ahora están saliendo sobre 24 toneladas en cada molino. Y da gusto entrar en Vestas en Dinamarca y ver que esas piezas pues, que están fabricadas en Asturias. Aparte, pues también hacemos mucho tipo de transporte, si os fijáis en estos molinos que hay aquí en la ría, todo el tema de orejetas, todo el tema de transporte y todo demás, también hacemos mucho material galvanizado. Que parece que no, pero el transporte, el tema eólico, lleva cantidad de toneladas de acero y muchas de esas toneladas pues, salen de Asturias. Y ahora sí os quería comentar un poco, esto fue la Asociación Técnica Española de Galvanizado, ATEG, dio una charla en la feria La Intergala. La Intergala es la feria mundial de galvanizado que se hace en Múnich. Entonces, si os quería comentar un poco algún dato de los que dieron ellos en la Intergala. El mercado potencial mundial estimado para el acero galvanizado en general es de 6,5 millones de toneladas de acero en 2021. Es un nuevo volumen suplementario extraordinario para el sector galvanizado. Para que os hagáis una idea, en 2017 fueron 3,9 millones de toneladas y para 2021 estamos hablando de 6,5. Es una barbaridad. Aparte de todo esto, la proporción de producción de acero galvanizado proveniente de sistemas estructurales solares está próxima al 50%. La relevancia de este sector en España comenzó entre 2007 y 2012 en el mercado nacional, pero hoy en día más del 90% se exporta a todo el mundo. España se ha convertido en un líder de energías renovables en todo el mundo. Y ahora sí quería hablar un poco, y además, mira, pues aprovechando lo que os comentaba Daniel del precio, nosotros, vuelvo a repetir, nosotros no fabricamos nada. Yo casi, si me preguntas, nosotros somos una empresa de servicios. Y sí vemos, porque nosotros pues, trabajamos para muchos fabricantes diferentes de estructuras fotovoltaicas, que al final entre ellos son competencia, pero ellos no disponen de una planta galvanizada, como puede ser el caso de Gombarri, y nosotros sí tenemos pues, varios clientes que se dedican a esto. Y sí vemos que al final estamos hablando de precio. Precio, pues yo entiendo que solo hay en esto del fotovoltaico, que sí tiene valor añadido, pero la estructura es un conformado y un acabado, pues sí veo que pues, hay dos formas de ahorrar. Una, bajando el peso, y la otra, pues, reduciendo el coste de materiales, comprando en China, comprando pues, donde sea. Y nosotros, pues, al sector de galvanizado hay un tema que nos preocupa mucho. Hay un material, el zinc magnesio, cada acería lo llama de una forma diferente. Arcelor tiene también este material, tiene este material, pero cada uno tiene su nombre, o su marca, por decirlo.
decirlo así. Claro, nosotros competitivamente pues nos cuesta mucho competir con estos tipos de materiales. Son materiales que dan menos garantía, aunque ellos venden pues, que la garantía en durabilidad de años es mayor. Entonces sí os quería comentar un poco esto que también fue de la última Intergalva y leemos un poquitín para que sepáis un poco lo que es pues, el zinc magnesio y qué podemos nosotros pues luchar siendo galvanizado en caliente, que al final pues, mucha más garantía. La principal amenaza para la industria de galvanización en el sector solar es la entrada al mercado de chapas de aleación de zinc magnesio continuas y más baratas, con una penetración fuerte y rápida en España en el mercado alcanzando el 50% de las estructuras recubiertas. Técnicamente, estas aleaciones zinc magnesio tienen una baja protección contra la corrosión, debilidades mecánicas después de la conformación, etc. Pero el sector solar se ha visto atraído económicamente por las controvertidas y no realistas garantías ofrecidas de 25 años. ¿Son competitivas las aleaciones zinc magnesio frente al galvanizado en general en estructuras solares? En relación al espesor del recubrimiento, la conformación y el perfilado y el corte son puntos débiles. Ellos parten de una bobina, esa bobina pues van cortando los flejes, después de los flejes pues lleva algún agujero en colismo, van prensando, van mecanizando. Claro, todas esas zonas quedan limpias, esas zonas quedan sin galvanizar. Por lo tanto, son zonas que corrosivamente pues, van a empezar a oxidarse antes que el galvanizado caliente por inmersión, que tú coges la pieza y la sumerges entera, la sacas entera. Ahí no hay zonas que estén a la intemperie, que estén sin recubrir. Y grandes dificultades para pintar o agregar cualquier otro tratamiento de recubrimiento y muy altos costes de mantenimiento. Garantías poco realistas condicionadas a la letra pequeña que hace que sea casi imposible de cumplir. En relación al espesor, esto, bueno, pues hay una idea de los gramos y de las micras que ellos dan y los que organizaron caliente. En el sector solar, las chapas revestidas con aleaciones de magnesio a menudo se ofrecen con 300 gramos metro cuadrado, son unas 24 micras. En soporte al panel y 430 gramos metro cuadrado, que son unas 35 micras. Para la base ni nada. Comparando con la estructura galvanizada, las aleaciones de magnesio tienen un espesor 3 o 4 veces menor. Las abrasiones y la corrosión ambiental son proporcionales al espesor y el deterioro del recubrimiento es un problema y riesgo importante. Por otro lado, no existe una tasa de corrosión a largo plazo para estas aleaciones y los datos a medio plazo son significativamente más bajos de lo prometido en la comercialización. Las tasas de corrosión presentadas en los folletos de comercialización se basan en pruebas aceleradas y no realistas ISO 9227 en lugar de las TAC. Esto, claro, las garantías al final todo el mundo, a nosotros por ejemplo, garantía siempre depende de dónde va a estar instalado, ¿no? Yo no puedo dar 25 años de garantía en Avilés, pues que tenemos un ambiente salino, que tenemos industria, que tenemos otro, si monto una planta fotovoltaica en Benavente, por decir algo. Pero las garantías nunca pueden ser las mismas. Entonces, hay un lío un poco en este sector. La gente cree que estructura no, pues dame 25 años. 25 años, ¿dónde? Yo te puedo dar 10 años y que vaya perdiendo 5 micras por año con un ambiente pues, de salinidad C5, por ejemplo, C4, lo que te pidan. Pero sí hay un poco de incógnita en esto. Y no solo eso, no solo hablamos ya del ambiente, también en el tema de hincado, ahora mismo, pues casi por lo que yo veo dentro de nuestros clientes, ellos quieren ahorrar mucho con el tema del peso y como decía antes, de los materiales. El hincado, claro, el terreno, pues tiene sales, necesitas un estudio geotérmico, pues realmente saber qué es lo que te vas a encontrar en el suelo cuando lo vayas a hincar, porque tú sí puedes saber qué hay en el ambiente, pero en el hincado no. Entonces, ya se están haciendo alguna obra, para mi idea, error, que el hincado sí está haciendo lo galvanizado caliente, pero todo lo que es la estructura que se ve por encima, cuando están colocados los paneles y demás, pues eso lo están haciendo en aleaciones de magnesio de este tipo. Esto es, bueno, no se ve muy bien, pero para que hagáis una idea, y aquí sí podéis ver un poco, pues, cómo están los cortes interrumpidos. Claro, una chapa, tú partes de la bobina, cortas la bobina y tú ese fleje que cortaste, pues quieres hacer una transformación, quieres plegarlo. Claro, el recubrimiento estaba antes de tú hacer la transformación, por lo tanto, todos los estones también que vayas a plegar, y todos esos estones, pues vas a romper la capa superficial, por lo tanto va a haber zonas discontinuas que queden sin galvanizar. El tema de la abrasión, un gran porcentaje de las instalaciones a gran escala solares se colocan en los desiertos, donde la corrosión ambiental es baja, pero la abrasión puede ser
alta con vientos fuertes. La versión está directamente relacionada con el espesor y la dureza del material. La tasa de recubrimiento del material a su vez 3 o 4 veces más alta que las chapas de la acción comercial sin magnesio. Esto para que hago una anécdota, y además esto va un poco en contra de la galvanización caliente, pero fue un tema que pasó. Cuando se hizo el AVE de la Meca, todo lo que eran los postes de la línea de ferrocarril montaron perfiles de galvanizados en caliente, de HP o bueno, perfiles. ¿Qué pasaba? Cuando el tren daba 5 viajes a 300 km/h, pues chorreaba dejaba los perfiles, marchaba el galvanizado y quedaba prácticamente sin galvanizar, quedaba el acero vivo. Entonces pues, tuvieron que hacer un espantalles, tuvieron que hacer pues, un poco parecido a esto, pues, por el tema de la versión lo puedes comentar. La corrosión de las acciones de magnesio delgadas se incrementa rápidamente cuando el recubrimiento no está al aire libre. Por lo tanto, las áreas superpuestas o cualquier revestimiento, como un recubrimiento de pintura, que dificultan la circulación del aire, posiblemente limite la protección contra la corrosión de estas relaciones en los bordes. Pues bueno, hablando un poco de las garantías, ya os comenté algo. Las garantías de las chapas de relaciones y magnesio solo garantizan estrictamente la materia prima sin conformar y condicionada a un detallado mantenimiento anual. Por lo tanto, el mantenimiento tiene un efecto en el coste sobre la inversión total del proyecto significativo. El galvanizado en general, sin embargo, no requiere ningún mantenimiento, lo que genera ahorros al proyecto muy significativos durante toda la vida útil. Además, la eficiencia y la esperanza de vida útil de las células solares está aumentando y algunas garantías de paneles solares ya se ofrecen hasta 30 años. De hecho, se espera que las nuevas células solares duren más de 40 años, con una eficiencia superior al 85%. Las estructuras en consonancia deberían durar al menos 2 veces la vida de las células solares. De lo contrario, cuando no se usa el galvanizado en general, la estructura corre el riesgo de tener una vida útil menor al de los paneles por no poder ser utilizados. Bueno, esto habla más de garantías y demás. Y bueno, por concluir un poco, pues os voy a comentar un poco lo último que tenía pensado. El sector fotovoltaico es en el que más experiencia tenemos nosotros desde Galvanizados Avilés. Las principales ingenierías y fabricantes de estructuras fotovoltaicas en España están en Asturias. Gracias a nuestros clientes el material galvanizado por Galvanizados Avilés en todas las partes del mundo: Jordania, Honduras, Italia, Inglaterra, México, Emiratos, Japón, Bahamas, Marruecos. Pero el resumen a todo esto es que solo en Asturias creo que podría haber una capacidad anual de fabricación de galvanizado de 2,5 gigavatios de estructuras fotovoltaicas. Según este dato, solo en Asturias podríamos fabricar prácticamente un año casi toda la subasta que hay para España en estos momentos adjudicada. Hablábamos antes, hay 3,9 reales, hay más proyectos que se están haciendo, pero adjudicar realmente hay esos 3,9. Por eso, nuestros clientes están y tienen que estar en todas las partes del mundo. Comparto con todos vosotros que Asturias fabrica renovables y debe venderse como una fábrica de ello. Además hay capacidad para ello, hay ingeniería detrás, hay gente con muchísima experiencia y gente que está asesorando incluso a otros países y demás. Yo creo que tenemos la capacidad para ello. Bueno, gracias. Salte de ahí. Bueno, venga. Escape. Epa, Estoy yo. Okay. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, dar las gracias a CMK y a la Cámara de Comercio por haber permitido esta ponencia. Y sobre todo daros las gracias a vosotros porque estáis aquí para aguantarnos un poco la exposición. Me presento lo primero, soy Luis López, director comercial de La Sirena. Somos una empresa que está localizada en Fiaño, en Langreo, y nos dedicamos a la extrusión de perfiles de aluminio. Si os fijáis, todos los que estáis aquí, sabéis que los perfiles de aluminio evidentemente entran en las placas solares, pero en los marcos de las placas solares, pero también pueden entrar en las estructuras para suelo, siempre como soporte de la estructura, aunque como bien decía Daniel, por desgracia el precio, que pasa a ser un factor competitivo importante, pues está desplazando al aluminio en favor del acero
en todo el tema de estructuras sobre suelo. Prácticamente solo si lo pusiéramos a nivel particular por las ventajas de durabilidad que tiene el aluminio, sería donde entraría el aluminio en este tipo de instalaciones. Se han hecho algunas y todavía se siguen haciendo, donde sí tiene una ventaja competitiva importante es en la estructura sobre cubierta, sobre todo por el peso. La densidad del aluminio es 3 veces inferior aproximadamente a la del acero. Entonces, cuando tengo una estructura sobre cubierta en la que voy a poner paneles solares, y más ahora que se ha eliminado el impuesto al sol, pues evidentemente es un mercado que tiene posibilidades de crecimiento. Si os fijáis, los nombres de los clientes que nos han facilitado las fotografías, pues por ejemplo son IASA en el tema de seguidores, porque aunque ellos defienden y producen en su sector el acero, pues no se ve ni torta en las fotografías aquí, por la calidad de la imagen, pero hay cantidad de piezas que están uniendo esa estructura del seguidor a lo que es la placa, que son de aluminio, es decir, nos complementamos en algunos momentos, ¿no? Y luego, evidentemente, hay otra serie de piezas de unión, grapas que van a sujetar las placas solares a la estructura, sobre todo sobre el techo o en cualquier exposición. En el tema de generadores eólicos, volvemos a lo mismo, el peso más importante es la estructura de acero, pero todas las escaleras que hay dentro de la torre son de aluminio, todas las plataformas intermedias son de aluminio también, las piezas de sujeción de la plataforma y la plataforma en sí, y luego dentro de lo que es la nacel, en la parte superior, cualquier reducción de peso es importantísima. Estamos hablando de estructuras de 80 metros y todo lo que sea una reducción de peso en la parte superior es muy importante. Entonces se empiezan a hacer muchas piezas, sobre todo piecería, de uniones y de piezas complementarias que son de aluminio intentando rebajar el peso. Al mismo tiempo la nacel que es de fibra de vidrio, es débil, y ese soporte, esa sujeción que va a tener, ese refuerzo que va a tener el acero, se hace en piezas de aluminio. Estamos hablando del aluminio todo el rato y para llegar a estas piezas, pues yo creo que tenemos que conocer un poco lo que es el aluminio. Entiendo que hay que conocerlo, ¿no? El aluminio es un metal muy abundante, pero somos un bebé comparado con el cobre o comparado con el acero. Es decir, mientras que el cobre se conoce desde hace unos 9.000 años, las cifras son relativas, depende del historiador, 9, 10.000, 8.000 años, la metalurgia empieza a avanzar y el bronce, que es la unión de cobre y zinc, pues tendrá unos 5.000 años de antigüedad, y el hierro, porque necesitaba puntos de fusión mucho más altos, necesitaba otro tipo de tecnología, pero aún así tiene 3.000 años, más o menos. Entre 2.500 y 3.500 se conserva. El aluminio no llega a 200. Es decir, estamos hablando aquí de aluminio, lo damos por supuesto de que es un metal que está en nuestra vida todos los días, pero todavía no hemos hecho el 200 aniversario de la aparición del aluminio. El aluminio se sintetiza por primera vez en 1825, por un científico, entonces era muchísimo más caro que el oro, infinitamente más caro que el oro, porque no se podía conseguir. No se podía conseguir, aun siendo muy abundante, porque está en la naturaleza, en la corteza terrestre, está en presencia de óxidos, con uniones iónicas muy fuertes que no se podían romper, que no se había determinado cómo romperlas. En 1886 patentan dos señores, un francés y un americano, patentan la obtención del aluminio, y luego posteriormente una empresa que os sonará, Bayer, pero vamos, 4 o 5 años después, patenta el proceso que hoy en día se sigue utilizando, que no ha variado prácticamente para nada. Si os fijáis en la producción mundial de aluminio, en el 82, casi prueba de laboratorio, 2 toneladas, este año se estima que pasarán los 50 millones de toneladas de aluminio, producción de aluminio básico. La propiedad del aluminio no hace falta que las indique, una buena conductividad térmica, una baja densidad, esto lo podéis sacar de cualquier libro técnico o de internet. Y en cuanto a características mecánicas, pues si os fijáis, este es el acero, evidentemente, y el aluminio no llega nunca a las cifras del acero, pero podría equipararse. Es decir, a igualdad de sección, una pieza de acero tiene mucho más resistencia que una de aluminio, en general. Pero el aluminio tiene la ventaja de que lo podemos conformar y le podemos dar la sección donde nos interesa dársela. Podemos jugar con la extrusión, con la plasticidad que tiene. Bueno, seguimos con el proceso de la bauxita. La bauxita es tierra,
O sea, se llama bauxita porque la primera vez os decía que uno de los dos que patentaron el tema de la obtención era francés. Se llama bauxita porque las primeras pruebas se hacen en Les Baus, en Francia, un pueblecito de Francia, donde se hace la bauxita. De la bauxita pasamos al proceso Bayer, simplemente es machacar la tierra, machacar la bauxita, disolverla en sosa, la sosa se come la aluminio que es, ¿no? Deja todo lo demás y por decantación vamos a obtener alúmina. La alúmina son óxidos de aluminio y por electrólisis pues sacaremos aluminio. Si hablamos ya de aleaciones de extrusión, fijaros que voy poquito a poco hablando ya del aluminio, pero ya vamos a entrar en lo que sería mi materia prima, nuestra materia prima en alas. Hay tres aleaciones fundamentales dentro de lo que es la extrusión. La serie 1000, la serie 6000 y la serie 7000. Estos son grandes familias, por decirlo así. La serie 1000 es aluminio puro. Les digo que no es termotratable, ahora explicaré lo que es eso. Es aluminio puro al 99,9%. La serie 6000 y la serie 7000 ya son aleaciones de aluminio. Son aluminio que le vamos a echar un porcentaje pequeñito, un 2% máximo de componentes aleantes. Dependiendo del componente aleante, vamos a obtener unas propiedades o otras del producto final. La serie 7000 es la que ha hecho que hoy volemos en aviones. Un avión de acero, por desgracia, pues no volaría. Gracias a la serie 7000 se consiguen hacer todas las piezas y elementos de resistencia del avión porque tiene una buena características mecánicas y un peso muy bajo. Sin embargo, la serie 7000 no permite la plasticidad para obtener perfilería mucho recoveco con muchas formas. Son ya perfiles más vastos, más simples, por decirlo así, son perfiles que van a ser mecanizados posteriormente. Nosotros en nuestras instalaciones solo podemos trabajar con estos dos grupos de aleaciones, principalmente la serie 1000 para temas eléctricos o conductividad eléctrica. Es muy blandito el material, pero lo que pretendemos es que pase la corriente eléctrica. A igualdad de sección, el aluminio conduce 2 veces más de energía eléctrica que el cobre, con lo cual digo que es importante. De hecho, todos los tendidos eléctricos son cables aluminio-acero, el alma de acero para dar resistencia, toda la parte de conductiva y aluminio. Y la serie 6000, pues la tenemos en casa todos, en las ventanas, en las lámparas de baño, en los tiradores de cocina, en algunas lámparas, ahora con los LED prácticamente todos los tenemos. Digo que son termotratables porque yo voy a extruir el material y ahora contaremos el proceso, pero evidentemente cuando ya acabo de extruir el material, cuando he sacado mi perfil, lo voy a meter en un horno y voy a conseguir endurecer ese producto, voy a conseguir darle características mecánicas más importantes que las que tendría si solo estuviera. En la serie 1000, por mucho que lo meta en el horno, no consigo nada, o sea, no es termotratable, no le hace ningún efecto. En todo caso, si tuviera un proceso de estirado en frío que le generase actitud al material, pues conseguiría recocerlo, eliminar esa actitud. Pero normalmente para los usos eléctricos no hace falta. Bueno, si os fijáis, esta va a ser mi materia prima. Voy a recibir tochos de aluminio en ese formato, de 6 metros de largo y que van a tener un diámetro entre 150 y 300 milímetros de diámetro. Dependerá de la prensa donde vaya a meter yo el producto, el que parta de un tocho de una medida o de otra medida, de un diámetro o de otro diámetro. Y aquí empezamos el proceso. Bueno, y ahora me van a permitir, ya que estamos aquí en una ponencia entre todos y somos casi familia, que haga una preguntilla. ¿Hay alguien en la sala que tenga experiencia en la extrusión? Es posible que tiene que ayudar en algún momento. ¿No hay nadie que tenga experiencia en extrusión? ¿De verdad que no? Me parece que me están engañando, ¿eh? Yo creo que todos los que estamos en la sala somos expertos extruidores, ¿eh? Todos. O bien de pequeños hemos hecho alguna figurita de plastilina, o bien algún fin de semana en casa pues nos dedicamos a hacer churros para comer chocolate con churros. Estamos extruyendo. Esto es extruir. Pero es un proceso en el que un material en estado plástico lo hacemos pasar por un molde mediante presión. Repito la pregunta, ¿hay algún experto en extrusión en esta sala? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar ya con el proceso de la extrusión. Evidentemente en el proceso de la extrusión voy a contar, y lo vamos a contar aquí, con un molde, con un
contenedor y con una materia prima. La materia prima ya la hemos visto, ya vamos a entrar en detalle. Yo puedo destruir perfiles macizos, la pena es que no se ve aquí en la transparencia prácticamente nada. Perfil macizo es el que no tiene huecos, pues es una regla de casa. Tengo un molde con una forma, empujo y saco el perfil. Y voy a tener perfiles con un hueco interior. El perfil macizo solo va a necesitar un disco y el perfil hueco va a necesitar como mínimo 2 discos. Uno que va a dar la parte exterior del perfil y el otro que cuando lo inserto es un macho que me va a dar la parte interior. El aluminio va a entrar por esta parte de aquí, se va a partir, se va a abrir y en la cámara intermedia se va a volver a soldar y va a rellenar el hueco. Ya hemos hablado de las matrices. Las matrices evidentemente no son como la tele que compramos en el Carrefour, que llegamos a casa y la ponemos en marcha. Las matrices, por desgracia, se cargan en Italia, sobre todo en el caso de IASA, en el caso de cualquier cliente que tenga requisitos especiales de tolerancia, se reciben en la planta, hay que corregirlas, probarlas en prensa, corregirlas. El proceso de corrección es manual, es un matricero, es experiencia. Y evidentemente, una vez que se corrigen, meterlas en la prensa y sacar el producto determinado. Los óxidos de aluminio son muy abrasivos. Si no hiciéramos nada con esa matriz, nos pusiéramos a extruir el aluminio de tirón, la matriz no duraría prácticamente nada, como dije, se lo comería. Entonces todas las matrices hay que, una vez que ya están puestas a punto, una vez que ya sacamos el perfil de acuerdo a la especificación que nos ha dado el cliente, con sus tolerancias, sus dimensiones, las tenemos que someter a un proceso de nitrurado. Tenemos que crear una serie de nitruros en la superficie de la matriz para disminuir, no se puede disminuir esa abrasión que va a hacer el aluminio al pasar por ellas. Este es un proceso continuo, es decir, si ya se me puso un pedido de 60 toneladas, yo no puedo destruir las 60 toneladas de golpe. Cada 2-3.000 kilos tengo que retirar la matriz, quitarle el aluminio, pasar la corrección, pasar el nitrurado y volver a empezar. Es un proceso continuo, por eso para hacer un pedido importante pues tienes que tener varios ejemplares de la matriz. Bueno, ya hemos visto la matriz, ahora vamos a ver el contenedor, la prensa como tal. Bueno, la prensa se compone de 3 partes, un émbolo, un contenedor y un portamatriz. En el portamatriz voy a colocar mi matriz, en el contenedor voy a rellenarlo de mi masa, de los churros, y ahora voy a empujar. Si os fijáis, esta sería el esquema básico y esto es una instalación real de la planta, por desgracia tampoco lo veis, ¿no? En ala siberiana tenemos 3 prensas de extrusión que nos permiten hacer prácticamente el 95% de los perfiles del mercado. ¿Cuál es el otro 5%? Pues por los perfiles muy pequeños, los perfiles muy grandes, muy grandes. O sea, los pequeños necesitan empresas muy chiquitinas y los grandes necesitan empresas muchísimo más importantes. En España, la segunda la prensa más grande que hay está aquí en Asturias. Tenemos en nuestra instalación. Bueno, volvemos nuevamente a nuestra experiencia, a lo que todos somos expertos, la plastelina. Cuando éramos pequeños y destruíamos plastelina, la fuerza que teníamos que hacer era muy pequeñita. Nada, pichábamos y eso se iba para adentro. Nosotros somos capaces en nuestra instalación de ejercer una fuerza igual al peso de 100 trailers con su carga incluida. 3.500 toneladas, eso es 36 toneladas, peso máximo autorizado, aproximadamente 100 camiones. Sería la cifra redonda, ¿eh? Entonces, esa es la fuerza por la que yo voy a subir. El aluminio, aunque lo voy a llevar a estado plástico, no es lo mismo que la plastilina, cuesta chuchar. O sea, somos capaces de luchar con 3.500 toneladas de potencia. Si alguna vez habéis visto las cargas que se hacen para probar un puente, las cargas de peso, no hay ningún puente que soporte 100 camiones. O sea, es una fuerza bestial, total. Las prensas de extrusión son máquinas hidráulicas muy robustas que tienen que aguantar esa presión. Bueno, y ya entramos en lo que es el proceso como tal. Como somos todos expertos, pues calentamiento de matriz y tocho, carga en el portamatriz y carga del tocho en el contenedor, inicio de la extrusión y enfriamiento, estirado, corte a medida e introducción de los perfiles en el horno de tratamiento. Pasando un poco en detalle, al ver que cojo la matriz y la meto en un horno, caliento entre 450 a 470 grados, al mismo tiempo voy a empezar a calentar mi tocho, voy a intentar evitar el choque térmico, si lo pudiera enfriar, si lo carga el tirón. Y una vez que tengo las dos cosas
calientes, al mismo tiempo el contenedor también se ha calentado. Cargo la matriz en el portamatrices, mi tocho, ese tocho de 300 milímetros lo voy a cortar por cizalla, ni sierra ni nada. Cargaría mi prensa, echaría un poquito de nitrato de boro para que no se me pegue con el empujador. Lo cargo y empiezo a subir. Pues, si estuviéramos en la planta sería muy didáctico verlo, así lo vemos sin tener que desplazarnos. Y empiezo la extrusión. Una vez que empiezo la extrusión, lo que tengo que hacer es enfriar el perfil rápidamente. ¿Y por qué tenemos que enfriar el perfil rápidamente? Bueno, podría enseñaros los gráficos, no sé si alguno de aquí es ingeniero, los gráficos de sólidos líquidos, o de disolución de los aleantes dentro del aluminio, pero eso es un rollo que no entenderíamos nadie. Estoy hablando todo el rato de aleaciones. Vamos a olvidarnos de las aleaciones. Si en un vaso de agua yo echo una cucharada de arena, ¿qué le pasa a la arena? Se me va al fondo. Vamos a imaginar que el aluminio no es una aleación. El aluminio es el agua y la arena es el silicilo de magnesio, el componente aleante que estoy echando. Si revuelvo, parece una aleación, como la arena uniformemente repartida. ¿Cuándo revuelvo? Cuando estoy pasando el material, calentándolo y pasándolo por la matriz y moviéndolo, estoy revolviendo. Pero si dejara de revolver, se me iría la arena abajo. Si cuando yo tengo esa agua con la arena fuese capaz de congelar el vaso de agua de golpe, se me quedaría la arena uniformemente distribuida, ¿verdad que sí? Sería como una aleación. Tengo que freír el material para rápidamente. 50 grados por minuto mínimo. Dependerá de la aleación, dependerá del producto, ese rango de enfriamiento, la media está en ese entorno más o menos. Evidentemente ahora tendría, siguiendo el ejemplo, es un ejemplo, siguiendo el ejemplo ahora tendría un tochito de agua y arena que parece una aleación, pero es muy frágil. Si ese material que yo he extruido lo metiese en el horno y esa arena la fundiera y pegase las moléculas que tiene alrededor, le daría dureza. Por eso las aleaciones son termotratables. No sé si queda claro el ejemplo o no, pero creo que es lo más gráfico antes de entrar con gráficos de ingeniería. Los parámetros de extrusión evidentemente son la presión. Debo mantener una cierta presión para que el perfil salga igual. Cuando éramos pequeños y empujábamos, el churrillo salía más gordo o más fino dependiendo de la fuerza que hacíamos, ¿no? Tengo la presión, tengo la temperatura y la velocidad de extrusión. El director de producción lo que quiere es producir lo más rápido posible, lo que quiere es incrementar la velocidad. Y el comercial lo que quiere es que el producto no te reclame el cliente. Tenemos que andar jugando siempre con esos tres parámetros: presión, temperatura, velocidad. A menor velocidad, mejor producto y menor producción. Y ahí vamos siempre jugando con los parámetros. Bueno, ya tengo el perfil enfriado, que ha salido a 510, entre 510 y 550 grados. Cuando yo saco el perfil, a IASA concretamente le servimos piececitas de 70, 60, 70 milímetros. Yo prefiero estudio 100 metros de largo. Cada tocho me da 50 metros y lo estudio 100 metros de largo. La mesa de estirado, o sea, el perfil en 100 metros de largo alguna curvilla hay. El perfil no se me queda recto completamente. ¿Cómo dejo el perfil recto? Dentro de norma, perfectamente recto. Ya está frío. El aluminio ahora ya lo tengo frío, ya tiene su rigidez. Pues como todos los materiales, si sobrepaso el límite elástico, sabes que tenemos el límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si sobrepaso el límite elástico, le voy a crear una deformación permanente. Voy a sobrepasarlo, pero un poquito. O sea, sin pasarlo, porque entonces me voy de tolerancia. Lo estiraría y lo haría como un pelo. Voy a sobrepasar el límite elástico un pelín. Cada perfil lleva su rango de estiramiento, sus límites de estiramiento, para que cumpla tolerancias y que se quede perfectamente. Entonces, lo voy a estirar en esta máquina, lo vamos a coger dos mordazas, esos 50 metros de perfil, lo vamos a estirar, lo soltamos y se ha quedado recto. Una vez que lo tengo recto, pues ahora vamos a pasar a introducir los perfiles en estas bandejas en el horno de tratamiento. El horno de tratamiento es el que va a dar la característica final del perfil. La carga de rotura final, la alargamiento final, o sea, todas las propiedades que mi cliente me está exigiendo, que a su vez se las exigirán a él, o las propiedades que cualquier ingeniero ha diseñado, o sea, cuando está calculando, necesita para que ese producto funcione. ¿Vale? A partir de que el material está listo para envío o para un tratamiento posterior. Tener en cuenta de que
Una de las ventajas del aluminio es que el mismo óxido del aluminio protege de la oxidación. El oro se oxida, como todos los metales, pero la capa de óxido es finísima, por eso mantiene el color original y protege, evita que el oxígeno siga oxidado, evita el paso del oxígeno. Al aluminio le pasa exactamente igual. El aluminio va a crear una capa de óxido. Si vamos a una instalación solar, normalmente no se protege la superficie, porque nos importa muy poco que se quede más negro o menos negro la superficie, no lo va a ver ni Dios allí en medio del campo. En casa, sin embargo, la ventana de aluminio, pues hay que cuidarla un poquito. Entonces, lo que vamos a hacer para protegerlo es oxidarlo controladamente. En este momento ya estaría el material listo para salir a la calle, con el control de calidad OMI, SEMBAL y demás, o para un tratamiento de protección de la superficie. Y vamos a hablar ya de alas. Hemos hablado del aluminio, hemos hablado del proceso de la extrusión y vamos a hablar de alas. Alas es la empresa más, igual que el aluminio, somos los más jóvenes dentro de la mesa, ¿no? Tenemos 5 años de antigüedad, pero evidentemente el primer año y medio se utilizó para poner la instalación a punto. Pues ya sabéis todo lo que supone arrancar una actividad industrial, pues se utilizó año y medio y llevamos 3 años y medio extruyendo perfiles. Estamos, como dice ahí, en Langreo, en Ciaño. Empezamos hace 3 años y medio con 7 personas, hoy ya son 90. Estamos a un 30% de capacidad, claro, tenemos capacidad para aburrir de momento. Eso implica que si el sector de renovables creciese, pues disponemos de una planta en Asturias con capacidad suficiente como para abastecer ese sector. Tenemos clientes en Asturias, tenemos clientes fuera de Asturias, pero vamos, tenemos capacidad suficiente como para abastecer ese sector. Y si lo hacemos bien y el mercado nos responde, pues el objetivo nuestro es seguir incrementando la plantilla y seguir dando trabajo. Esta es nuestra planta. Tenemos unos 100.000 metros cuadrados de superficie, de los cuales 50.000 son cubiertos. Pueden fijaros aquí lo que hablamos, las presas, las 3 presas. El layout de la planta es idóneo para extrusión, totalmente en línea. O sea, que partimos de 6 metros de largo, estuvimos a 100 metros, o sea, tiene que ir el proceso totalmente lineal. Entonces, toda la producción de las prensas va lineal. Nos salimos de la línea con los acabados, lo que os decía, anodizado para proteger la superficie del perfil, oxidando el perfil controladamente, o procesos de lacado. Lacado es pintar el perfil, en pocas palabras. En casa todos tendremos la ventana o anodizadas o lacadas, fijo. Y de ahí, pues vamos a tener productos como puede ser la rotura de puente térmico, sublimado, lacado horizontal, vertical, eso ya es otra historia, ¿no? Pero vamos, esta es nuestra instalación como caso. Mercados y productos. Bueno, pues en cuanto a productos, todos. Depende, teniendo en cuenta que yo fabrico trajes a medida. Si el señor que fabrica estas sillas decide un día pues hacer los brazos de aluminio, pues contactará con nosotros empezamos con un plano, nosotros sabemos de extrusión, sabemos su producto, si encajamos pues lo hará de aluminio. Pero todos los sectores, sectores importantes, el transporte, tener en cuenta que todo lo que signifique reducción de peso es importante meter aluminio. Tenemos un campo de actuación muy fácil, ¿no? En el transporte, como el peso máximo es el que te permite la ley, de utilizar acero a utilizar aluminio, el transportista puede llevar más carga, con lo cual le interesa y con lo cual pues va poco a poco. Evidentemente el mundo del acero reacciona, te saca aceros especiales que te bajan el espesor y eso nos obliga a nosotros pues, también a reaccionar y nos va a sacar las reacciones con más resistencia. Pero esa es la lucha que tenemos en la calle todos los días, que es buena, es bonita, porque nos obliga a ir renovando un poco el tema. Y luego pues a partir de ahí pues todos, he puesto aquí unos pocos, pero vamos, el sector de iluminación. Por haceros una idea, esto es muy malo cuando salió. Eliminó el aluminio, sabéis que las luminarias antiguas eran estas colgadas con un perfil de aluminio que el tubo por dentro. Salió esto y nos fastidió. Pero mira por dónde apareció el LED y todos los LED llevan un disipador de aluminio. Pues bueno, pues ya ha cambiado nuevamente. Entonces, vamos moviéndonos un poquito en lo que es el mercado y en lo que es la innovación de productos. Sector eléctrico, sector de protección solar, sector de campanas de baños, sector de cocina. El que sea, dependiendo del diseñador de la planta que decida utilizar un producto u otro,
las ventanas que quiera conseguir. En cuanto a mercados, pues el primer semestre del año, un 64% de nuestra producción se exportaba. Nuestros mercados principales son, volvemos a lo mismo, es un producto que tiene muy poquito margen, siempre estamos peleando con el céntimo, parecido a lo que tenemos en la mesa, que todos peleamos con el céntimo. Entonces, en cuanto que me separo de la planta, cada vez es más difícil. Portugal es un mercado importantísimo para nosotros, Francia, y conforme voy separando se va haciendo más complicado. Inglaterra y Alemania, la parte sur, la parte norte, ya no llegamos, ya no hay posibilidad, el coste de transporte nos impide llegar más arriba. Estas ya son fotografías de la planta, tocho, como os decía, la carga del tocho en los hornos de calentamiento, la prensa, la mesa de estirado, fijaros la longitud que tienen, sierras de corte, la preparación en los carros para entrar en el horno de tratamiento, las líneas de lacado, empaquetado y la carga de los camiones. Y hasta aquí puedo llegar. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta general para los tres o alguna en particular. Bueno, tengo una pregunta particular para Valentín. Cuando se hace linkado una estructura de acero galvanizado, Sí. muchas veces podemos encontrar alguna piedra que pueda rascar alguna capa, o incluso el propio martillo golpeando la parte de arriba, o luego si hay que hacer nosotros algo mecanizado, cualquier historia, ¿no? Que al final pues estás quitando la capa de galvanizado. ¿Cuál es la mejor manera para poder proteger esa parte que sí que queda expuesta y que mantenga la garantía de que aquello se empieza a activar por dentro? Normalmente, no solo cuando hincas material por los golpes de la hincadora o por piedra que pueda encontrar, normalmente muchos de los piezas también que se usan para pilares son espesores, sabe también mucho de esto Dani, son espesores a partir de 4 milímetros, Sí. lo que hablamos de hincado. A partir de 4 milímetros pues ya no siempre parten de bobina, también muchas veces parten de chapa y plegan la chapa. Ya ahí tenemos un poco de problema porque cuando es ese tipo de corte de láser, pues sí la arista queda un poco más viva y tiende a picarse más esas zonas como tú dices. Lo que dice la norma, la UNEN ISO 1461, que es por la que trabajamos nosotros el galvanizado en caliente, siempre que las zonas sea una zona de menos de 3 centímetros cuadrados, según la norma se puede aplicar una pintura Rican-Thin. Hay una marca que se llama Thin, la que nosotros utilizamos. Lo que se hace, pues se pinta esa zona, tiene que quedar siempre en recubrimiento de la pintura de 100 micras. Tú, por ejemplo, el perfil, según la norma, normalmente con 4 milímetros, galvanizado en caliente sería 85 micras, pero cuando esa zona que tú recubres a pincel, a brocha o a rodillo o lo que sea, tiene que quedar con un mínimo de 100 micras. Y ese procedimiento de reparación, ese sí lo admite la norma. Muy bien. Y ahora, en la práctica, al final el que pinta es un operario, no le puede decir a un operario, déjalo con 100 micras, porque no va a ponerse a medir. ¿Unas 100 micras qué es? Nosotros, por experiencia, nosotros precisamente ahora estamos reparando algún tema que nos pidió el cliente, nosotros vamos con medidor y lo que vamos, pues damos una pasada. Por ejemplo, las hileras ya sabes cómo son los campos perfectamente, son kilómetros y vamos pues en todos los pilares prácticamente algo, pues vamos retocando. Cuando acabamos de retocar hay que esperar a que seque bastante bien la pintura, porque la pintura muchas veces por prisa la gente se pone a medir y lo que hace el medidor de espesores se clava en la pintura. Entonces claro, hay que dejar un tiempo, pues 2 horas, 3 horas, depende del ambiente en el que esté desecado. Nosotros hacemos una primera medición, si vemos que ya está en 30 a 40 migras, pues damos otra pasada y así hasta llegar a las 100 migras. Pero lo normal, al final estás hablando que son zonas, siempre para poder hacer esto, son zonas de menos de 3 centímetros cuadrados. Al final con una brocha le vas a dejar yo, por decirlo así, un pegote de zinc, un pegote de pintura Rican-Thin.
pero realmente no todo el mundo lo mide, ¿cierto? Nosotros cuando vamos a reparar algo siempre nos gusta llevar el medidor de espesores y hacer la prueba con el cliente y mira, esto está reparado, pues no había recubrimiento y ahora pues está con 100 micras, 110, 120, lo que sea. Pero bueno, es un tema que nosotros sabemos qué pasa y a nosotros nos coge un poco después de nuestro proceso, porque nosotros, en el momento que sale de la planta de galvanizado, nosotros lo que se haga de transformación, de golpes, de transporte, nosotros estamos un poco perdidos. Pero bueno, sí sabemos que pasa eso y nosotros pintura Ricancín y es lo que solemos utilizar. Y en el caso de que hincándolo toque alguna piedra, pero que no se saque el poste, sino que se sigue, ¿hasta qué punto eso puede afectar a la oxidación futura? Yo te hablo por lo que sé por nuestros clientes, ¿eh? Sé que hay muchos clientes nuestros que lo que hacen ahora, aparte de los pilares que montan para dejar fija la estructura, están montando en diferentes puntos de la finca o de la zona donde vayan a hincar, dejan varios pilares hincados. Incluso hay gente pues que deja unos pilares con 120 micras de espesor, otros con 100 micras, otros con 80 micras. Habrá pilares que topen, que encuentren piedra y habrá pilares que no. Entonces ellos lo que van haciendo después, quedan con el cliente y dicen, oye, pues todos los años vamos sacando un pilar y vas viendo realmente qué pasa al pilar que te pegó, que te rozó una piedra, que tenía 120 micras, que realmente, que es lo que encontraron debajo, y van todos los años, pues no sé si haréis un tipo de contrato, no sé cómo se hará, y todos los años pues se va revisando el estado del material, de lo que está. También antes os comentaba un poco, pero claro, los análisis que hay realmente ahora para ver el galvanizado no es es una prueba que les hacen precisamente aquí en el ITMA, hay posibilidad de hacer estas pruebas, pero es una cámara de niebla salina, tú lo conocerás. Estos análisis de cámara de niebla salina realmente tú no los puedes asociar directamente a la norma y al ambiente real que hay. Eso es un ensayo muy acelerado. Ellos lo que hacen, meten tantas horas y cuando empieza a oxidar, pues oye, pues esta pieza llevaba 100 micras, pues, pero no es fiable tampoco esos análisis que hacen referente a la norma. De todos modos, un tema importante, bueno, te comento nuestra experiencia porque también instalamos, que es un poco lo que comentaba Valentín al principio. Es importante resaltar que tú en el galvanizado tienes una reacción química con el zinc, o sea, no es una pintura, no estamos recubriendo. Si le vas añadiendo espesor a medida que necesitas más o menos requerimiento, porque lo que sí sabemos, para entendernos, es que la pieza, un hincado por ejemplo, sufre más porque es un tipo de acabado superficial que sufre más arañazo, vamos a decir, ¿no? Tú en el momento que pegas el golpeo de la hincadora, no estás arañando el material, no estás arrancando material. Es importante la dirección en la que golpeas, que sea siempre similar. No es como una pintura que, para decirlo de un modo claro, se te pueda escachar. Tú ahí tienes una reacción química entre el zinc y tu acero, tu hierro en acero, y es un recubrimiento que une las dos. No tienes una pintura recubriendo la pieza previa. Le añades espesor porque tiene una resistencia mayor en el momento que haces la hinca, porque tiene un mayor aguante a la salinidad del terreno. No es tanto por el roce que pueda encontrar por una piedra como por la atmósfera mucho más agresiva que pueda encontrar que el oxígeno del aire, por decirte algo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo quería preguntarle a Luis Seader, que antes nombró la convalidación, ¿no?, del Real Decreto 2018 con el famoso impuesto al sol, y cuáles eran sus sensaciones, porque tienen mucho potencial en planta, de perspectiva como para fabricar más. ¿Está notando que están recibiendo mayor petición de ofertas en cuanto a esa estructura para cubierta y demás? Vamos a ver, ten en cuenta de que nosotros lo que vendemos son semielaborados, es decir, yo no llego, como el caso de IASA, yo no llego al cliente final. Por poner el caso de Alusin, Alusin es un cliente asturiano que se dedica a eso, a montar estructuras sobre techo. De momento no está llegando nada más, pero evidentemente sí que es un mercado potencial importante, es decir, igual que hasta ahora, tanto a nivel particular como a nivel de empresa, no era rentable,
pues ahora mismo empieza a ser relativamente rentable a nivel de empresa y a nivel particular el plantearse el montar esas instalaciones. No es una decisión rápida, o sea, lo que hablábamos, la empresa o a nivel particular es lo mismo, que pensemos en hacer ese tipo de instalación, vamos a necesitar un tiempo de maduración, vamos a intentar encontrar financiación para ese proyecto. Es lento, no va a ser una reacción rápida, decir, oye, pues mañana tenemos que contratar a 15 personas más, o 4 de prensa, los 2 de estirado, porque esto va a crecer, será paulatino, será despacito, entiendo, evidentemente es una ayuda, como todo. Y ya una segunda, porque hemos visto la cubierta de sus instalaciones, hemos visto también la de IASA, una para los dos. ¿Ustedes instalarían fotovoltaica en sus cubiertas para abaratar los costes fijos aquí en Asturias? Las he visto sin ningún panel. No he visto que está todo tema fotovoltaico, pero la cubierta no he visto... Bueno, yo hablo por mí primero. Yo la respuesta va a ser muy rápida. Como os comentaba, y va muy en relación con lo que decía él, nosotros ahora mismo el 99,9% de lo que instalamos está fuera de ese tipo de producto, precisamente porque Aluminio es muy competitivo en ese tipo de estructura concreta. A título personal, yo lo instalaría. De hecho, mi primo, por ejemplo, por hacer un ejemplo, se ha mudado ahora a una casa, ha instalado una instalación de autoconsumo y está encantado, está encantado. Claro, hay que también tener una cierta capacidad de entender lo que has instalado, porque vivimos en Asturias y a todos nos gusta estar a 30 grados en casa cuando a lo mejor el confort son 22, no hace falta estar a 30. Pero una instalación de autoconsumo yo sí las promovería, sí. Nosotros por la parte que nos toca, evidentemente que sí, pero como te he dicho, tenemos 3 años y medio de vida. Creo que hay otras necesidades antes de pensar en el sol, Entonces, la empresa va dedicando los recursos a lo que más falta hace de momento, y aunque eso se hará, espero que se haga, pero tardará tiempo. Tendremos un periodo de maduración un poco más largo. Bueno, yo, por alusiones de UNED, sí es rentable instalar fotovoltaica. O sea, en 2017 se instalaron 135 megas. Es relativamente poco, pero el 95% fue autoconsumo. Obviamente no es lo mismo estar en Asturias que en Cádiz, orientación, superficie y demás. Lo rentable es. El Real Decreto se aprobó el jueves pasado, según validó en el Parlamento, y el sábado anterior se publicó en el BOE. Hace nada. Pero aún así nosotros estamos viendo ya mucho movimiento, se ha legalizado muchísimo y es imparable. Y si se instalaron 135 megas con impuesto al sol, problemas administrativos y demás, ahora que no lo hay, imagínate. O sea, para eso la charla de esta tarde creo que va a ser muy interesante. Y con esto igual. Si alguno, bueno, sí, porque querréis comer, también. Yo, si a alguno de vosotros le pasa como a mí, que yo cuando empiezo a escuchar cosas nuevas, luego hago los viajes con otros ojos, fijándome en otras cosas. Si alguno suele ir por Alemania, os recomiendo que os fijéis en la cantidad de paneles solares que hay instalados en las casas. Sí. Ahora, el que me diga que tiene más horas de sol Alemania que España... Sí. Solo lo dijo la ministra el otro día. Un dato que les choca. En Alemania hay 1 millón de instalaciones de autoconsumo, en España no llegamos a 1000. O sea, camino hay todo lo que queramos. Sí, yo creo que sí. Y de aquí a un par de años hablamos. Sí. ¿Alguna duda más? O a comer, ¿no? Una pregunta para Luis. Sí. En el proceso de diseño de los perfiles, ¿tenéis en cuenta el penúltimo paso que has comentado para dejarlo recto, que lo estiráis? Porque entiendo, vamos a ver. ¿No es significativo lo que se estira? Porque debería disminuir el perfil, ¿no? Vamos a ver. Cuando te refieres al proceso de diseño, el diseño normalmente parte de mi cliente. Es decir, el cliente es el que me define perfil, cotas y tolerancias. El cliente o la norma, pero vamos, el cliente es el que me lo define. Nosotros ya no diseñamos, nosotros es parte del proceso. Cuando yo hago esa matiz, pensando en la medida final que tengo que obtener, evidentemente que contemplo qué porcentaje voy a reducir al estirado. Evidentemente, si no, fallaría y no tendría la medida final. ¿Con el estirado ya consigues la medida final? Con el estirado se consigue clavarlo, vamos. Y si no, aquí está mi cliente que diga algo. Sí, aquí no lo voy a negar. Sí. Gracias,
Bueno. Gracias a todos, gracias a todos. Oye, gracias porque estáis ayunando, ¿eh? Sí, Ya... Muchas gracias. Gracias. ¿Eh? Me ha gustado mucho la sopa. Me ha encantado. Bueno.